Y este miércoles continuamos Tiempo en Contexto, una sección que iniciamos como parte de los temas del verano en la revista En Tiempo Real y que decidimos extender para seguir conociendo sobre el tiempo, el clima y su impacto en la sociedad. Hoy la propuesta va sobre un tema de actualidad, los peligros por descargas eléctricas. Y para conocer de este asunto, es un placer nos acompañe el historiador de la meteorología en Cuba, Luis Enrique Ramos Guadalupe. Profesor, bienvenido. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Bueno, el pasado miércoles lo estaba despidiendo por la sección del verano y deseábamos que siguiera la sección. Y mire usted, aquí estamos otra vez. Así pasa como el pronóstico del tiempo. A veces pensamos que va a pasar una cosa y después no es tan así. Así es. Bueno, profesor, ¿desde cuándo se tienen informes de impactos de rayos en nuestro país? Bueno, realmente desde el punto de vista histórico hay que marcar un hecho inicial que ocurrió en junio de 1741, cuando un rayo cayó en el palo mayor del navío Invencible, estaba aquí en la bahía de La Habana, y el impacto del rayo se propagó hasta la Santa Bárbara, que era como se conocía el depósito de pólvora. Ya podemos imaginar lo que pasó. Eso generó una cantidad indeterminada de marinos muertos y daños en las edificaciones que estaban cerca de lo que hoy es la Plaza de Armas, incluyendo los techos del Castillo de la Fuerza. Después, entonces, la prensa ya comenzó a dar cobertura a estos acontecimientos desde el siglo XIX, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, y eso ha continuado hasta la actualidad, donde la prensa sigue dando cobertura a estos acontecimientos que ocurren como parte de la dinámica natural en el trópico. Oiga, habrá sido un impacto bastante grande, porque para tener esa magnitud, sí, imagino que haya sido también bastante sofocador el momento. Sí, los rayos traen a veces aparejados otro tipo de desastres que son de índole tecnológica, porque impactan en infraestructura clave, que es sensible, combustible, materiales que pueden ser destruidos por la energía de la descarga, y eso trae, por supuesto, consecuencias. A veces podríamos hasta pensar que, oiga, si no lo pone ahí, no lo envíe. Así es. Podríamos hasta pensar así, doctor. Así es. Bueno, ¿cuándo comienza el estudio científico de la electricidad atmosférica? Bueno, tenemos como un hecho que generalmente se conoce a nivel universal, el famoso experimento de Benjamin Franklin en Estados Unidos, que elevó una cometa o papalote con un propósito experimental, ver si podía descargar ahí la electricidad de las nubes, que era como se decía entonces. Pero más allá de esto, tenemos que aproximarnos al estudio científico, y yo me voy a centrar en Cuba. Las primeras aproximaciones las tenemos en dos académicos cubanos, Andrés Poey, el hijo de Felipe Poey, el célebre naturalista, que comienza a hacer un estudio comparativo entre los rayos, las personas fulguradas en Cuba y en Estados Unidos, con información que recibía. Y después el doctor Agustín Plasencia, un médico matancero de Limonar, que hace un estudio de 52 casos que él recoge en la prensa, pero ese es importante porque tiene ya un estudio estadístico. O sea, ahí incorpora un recurso de la ciencia para poder valorar hasta dónde el impacto de esas descargas estaban produciendo o no efecto en Cuba, y ambos eran miembros de la Academia de Ciencias de La Habana, así que eso le da un carácter científico especial. Siglo XIX. Profesor, ¿a qué peligro estamos expuestos nosotros en una tormenta eléctrica? Bueno, el primero es recibir una descarga eléctrica, o sea, la fulguración, que es recibir la descarga porque estemos en un lugar proclive a que ese tipo de fenómenos ocurren. Se le llama fulguración. Fulguración, y a la persona fulgurado. En esta imagen que estamos viendo ahí, que es una animación de satélite, vemos el mapa de Cuba, que recoge el intervalo de 2 años, de 2 horas, que está en el espectro infrarrojo, el mapa que vimos al inicio en color rojo. Eso significa que en ese intervalo de 2 horas cayeron en el territorio que rodea Cuba unas 2.155 descargas, lo cual es un peligro importante. O sea, algo que hay que tener muy en cuenta, porque impacta no solamente en las personas, sino además en la infraestructura, como ya dijimos, como pueden ser los equipos electrodomésticos, instalaciones industriales, edificaciones que sean de madera, de material combustible, y esto, por supuesto, entraña. Esta es la imagen que me refería, esa era la imagen que mostraba 2.155 rayos en 2 horas. Así que es un impacto importante. Sí, bastante importante. ¿Y qué ha precisado la ciencia entonces en respecto al peligro de la fulguración en Cuba, como ya usted mencionaba? Sí, tenemos 2 estudios que yo quisiera destacar, entre otros muchos. Uno primero que realizaron 2 meteorólogos de nuestro instituto, la meteoróloga Natalie Valderá, el meteorólogo Evelio García. Ellos estudiaron un intervalo de 25 años, entre 1987 y 2012.
y encontraron un promedio, quiero que se preste atención al dato, de 60 víctimas del rayo por año. En 25 años. En 25 años. 2012 con 33, que ya es bastante. Y 1996 con 91. Por tanto, hay una variabilidad, pero el peligro es el mismo. Actualmente hay otro proyecto que lidera la doctora Lourdes Álvarez, también investigadora del instituto, que trabaja sobre todo la estadística de los rayos, lo que se llama el mapa de niveles seráunicos, que es la distribución de los rayos, en qué zonas ocurren, en qué meses son más frecuentes y cómo evoluciona ese fenómeno. Profesor, en las últimas semanas hemos escuchado noticias muy dolorosas acerca de impactos por rayos, incluso en menores de edad. ¿Qué papel tiene la sociedad en cuanto a evitar que estos accidentes ocurran o incluso también que puedan aumentar? Tiene el papel, yo diría, más que el deber, la obligación de prevenir, sí, de educar sobre todo a las nuevas generaciones. Porque el peligro está implícito en la dinámica del trópico. Somos un país tropical, aunque los rayos caen en cualquier parte del mundo. Pero en Cuba tenemos una frecuencia mayor, digamos, en los meses de verano. Por tanto, hay un papel importante en la escuela. Quizá un maestro puede aprovechar cuando está lloviendo para transmitirle a sus alumnos que esto entraña un peligro. Y lo mismo ocurre con la familia, que es la célula fundamental de la sociedad y que tiene la responsabilidad por promover esa educación. La ciencia los apoya, pero hace falta el concurso general de toda la sociedad. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Un placer. Se nos ha agotado el tiempo de esta sección, ojalá dure mucho más, pero bueno, el tiempo es así y tenemos solamente una hora para transmitir el programa en tiempo real y tenemos otros invitados. Muchísimas gracias, lo esperamos el próximo miércoles entonces. Aquí estaremos. Gracias, doctor. Hacemos una pequeña pausa, usted quédese con nosotros, esto es En Tiempo Real. Buenas tardes. Cada año en Cuba hay más de 50 fallecidos impactados por descargas eléctricas provenientes de tormentas. Un dato que llama la atención sobre la urgencia de continuar adoptando medidas para educar y prevenir. Expertos del Instituto de Meteorología explican su historia, la situación actual y las acciones para mitigar sus efectos. En Cuba tenemos un evento que abre la historia de esos daños. Ocurrió el 30 de junio de 1741, cuando un rayo cayó en uno de los palos del navío Invencible, justamente aquí en la bahía de La Habana. Esto causó que ese rayo tocara el depósito de pólvora del navío, con lo cual se produjo un estallido de grandes proporciones, el navío quedó destruido y hubo pérdidas humanas que desde luego no tenemos la cantidad exacta de lo que ocurrió. También hay estudios desde 1893 que sitúan estos fenómenos en su gran mayoría desde La Habana hasta Cienfuegos, las de más frecuentes tormentas locales severas. Con la creación del Instituto de Meteorología en 1965, se retoma el interés por la investigación de estos temas y se alerta a la población de sus peligros. Lo que sí no cambia es el peligro. El peligro se mantiene y la conciencia que los ciudadanos deben ganar y que deben además constituirse en la familia como entes activos de la formación de los niños, adolescentes y jóvenes, que por su propia dinámica como jóvenes no aprecian el peligro. Y tenemos muchos casos lamentables de niños, adolescentes y jóvenes que han sido golpeados por rayos. Nosotros en el proyecto que estamos desarrollando estamos evaluando un pronóstico de descargas eléctricas para poderlo poner a disposición del público en general. Como mismo sale el pronóstico de tiempo, puede salir ese pronóstico de descargas eléctricas y la población puede saber cómo se va a comportar en las próximas 24 horas este fenómeno. En nuestro país, la temporada de verano suele ser la de mayor actividad de tormentas eléctricas y en las horas de la tarde. Desde mayo y hasta octubre se ve que hay un aumento del número de días con tormenta. Y con respecto a la hora, después de la 1 de la tarde, empieza ya a ocurrir más y más tormentas y sobre las 4 y las 7 es donde tiene pico más. Con estas instantáneas captadas por el fotoreportero del periódico Girón en Matanzas, Raúl Navarro, insistimos en los consejos de los expertos de no permanecer durante estas tormentas en lugares descampados donde la persona sea el punto más alto, entre ellas zonas de playa. Un hermoso pero peligroso espectáculo natural. Talía González, Canal Cubano de Noticias.